Buenas tardes, hermanos, espero que se encuentren bien. Continuamos con esta clase de gramática y ya vimos lo que es el sustantivo y lo que es el artículo. Déjame introducir dando una idea básica de cada una de las 9 categorías gramaticales. Dijimos que el sustantivo es el nombre de algo, básicamente. El artículo determina o califica el nombre, el adjetivo modifica el nombre, el pronombre va a reemplazar al nombre, el verbo va a marcar la acción o el estado. El adverbio modifica a un verbo principalmente, pero también a veces a un adjetivo, incluso a otro adverbio. La preposición conecta palabras y las conjunciones conectan oraciones o cláusulas. La interjección, cuando la encuentres en la Biblia, te vas a dar cuenta porque expresa emoción. Pero ahora vamos a ver algo en cuanto al artículo. Y pensemos nuevamente en estas tres perspectivas. La perspectiva semántica, que nos va a definir lo que es el artículo, la perspectiva morfológica, que nos va a mostrar la forma del artículo y sus cambios, su género y número. Y también la perspectiva sintáctica, que nos va a decir cómo el artículo se relaciona con las diferentes categorías gramaticales dentro de una oración. En primer lugar, definamos al artículo como la palabra o categoría gramatical variable que determina, anuncia o expresa el género y el número de un sustantivo o de la palabra que está presentando. A veces puede ser un adjetivo también. Tenemos que pensar en el artículo para que quede grabado en tu mente como aquel presentador. Es aquel presentador que nos va a introducir a la persona más importante que él, ¿no? Y nos va a dar algunas características principales de esa persona de la que está hablando. Así que esto es el artículo. Vamos a ver algunas clasificaciones del artículo en esta perspectiva semántica. Y primero tenemos que decir que hay artículos determinantes, mejor conocidos como artículos definidos. Pero también hay artículos indeterminantes o también conocidos como artículos indefinidos. Entonces tenemos artículos definidos y artículos indefinidos. Veamos un poquito acerca de los artículos definidos. Estos son los que determinan claramente a un sustantivo y lo consideran como algo ya conocido. Y son los artículos el, la, los o las. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 12, dice, y el hombre respondió. El hombre. Este es un artículo que está presentando al sustantivo hombre. Y uno se pregunta, ¿qué hombre? ¿Qué hombre? Bueno, el hombre que ya se sabe el contexto, ¿no? Y en ese caso era Adán. El hombre respondió. Veamos algunos artículos indefinidos o indeterminantes. Y son los artículos siguientes. Un, una, unos, unas. Por ejemplo, lo hallamos ahí en 1 Samuel, capítulo 30, versículo 11, cuando dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio. ¿Qué hombre? Preguntamos de vuelta. ¿Cuál era el hombre ese que hallaron en el campo? Bueno, no sabemos. Nadie sabe. Y ni siquiera es importante saberlo. Es un hombre, un hombre. Cuando la Biblia no utiliza los artículos definidos, no tenemos que poner tampoco tanto misterio ahí o tanto énfasis, porque no se está hablando de forma precisa de qué hombre es. Y tenemos eso en cuanto a la perspectiva semántica, pero veamos desde la perspectiva morfológica. Y acá quiero presentarte un cuadrito de esta palabra variable que presenta estos accidentes, ¿no? Género, número, plural o singular. Y tenés las formas del artículo, y te lo puse todo y quiero que lo veas porque no hay más que esto. Tenés el artículo determinado definido en singular, masculino. El libro, por ejemplo. En femenino, la. Podríamos presentar a la mesa. Y neutro, que siempre tiene más bien un rango sintáctico, más que presentar o modificar a un sustantivo, lo que hace es
presentar más bien una idea. Después tenés artículos indeterminados en singular, en masculino y en femenino. Y ahí tenemos los plurales. Después tenemos también los artículos contractos. ¿Qué son los artículos contractos? Bueno, los artículos contractos están formados por una preposición y un artículo. Por ejemplo, ahí en el libro de Efesios, capítulo 4, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Para no escribir de el Espíritu, para que no se genere ese sonido, se dice del Espíritu. Pero acá la palabra Espíritu está siendo presentada por este artículo, de el Espíritu. Y se escribe así en nuestro español. Así que esa es la parte morfológica. Tenemos artículos definidos, artículos indefinidos, tienen género, tienen número y hay artículos contractos. Pero de la parte sintáctica solamente van a acompañar la función del sustantivo van a acompañar al sustantivo en la función que este sustantivo tiene dentro de una oración. Eso es lo que fundamentalmente van a hacer los artículos. Pero hay un detalle más. Y el artículo puede ser también un sustantivador universal. ¿Qué significa? Lo que significa eso es que un artículo puede tomar una categoría gramatical y convertirlo o darle la función que normalmente esperaríamos de un sustantivo. Y acá te marqué estos 3 ejemplos. En Romanos 5:7 tenemos: pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. La palabra bueno acá está funcionando como sustantivo, aunque es un adjetivo. ¿Y qué es lo que lo hace funcionar como un sustantivo? Bueno, es el artículo, porque está siendo modificado por este artículo, lo está presentando como un sustantivo. Acá cumple su función de sustantivador, de sustantivo universal, de que a cualquiera le puede pasar esto, ¿no? En 2 Timoteo 3 tenemos a los engañadores. Engañadores. Este adjetivo está siendo sustantivado por este artículo en plural. Y fíjate, acá tenés otro ejemplo en Romanos 13:8. Acá tenés el amaros. Acá esto es un verbo en modo infinitivo, amar, amar. Acá nos va a decir la persona, ¿no? Pero amar. El amaros, como una idea, lo que hace acá el artículo es sustantivar a este infinitivo y transformarlo en un sustantivo. El amaros unos a otros. Así que bueno, eso es básicamente la parte más compleja de la perspectiva sintáctica del artículo. Otra cosa que debemos mencionar del artículo, como lo dijimos también, tanto con el sustantivo como con el adjetivo, es el caso. Los artículos también tienen caso. También están en nominativo si están acompañando al sujeto de la oración. Están en acusativo si están acompañando al objeto directo de la oración. Y están en dativo si están acompañando al objeto indirecto de la oración. Siempre se van a acomodar a la palabra que están modificando, en su género, en su número, pero también en su caso. Recordemos que estamos estudiando la escritura y siempre tenemos que hacer el ejercicio de cómo nos va a servir este entendimiento gramatical a la hora de estudiar la escritura. Así que bueno, hasta ahí el artículo.